Pasan 5 minutos de las 8 de la mañana, estamos ya listos para seguir compartiendo con ustedes información económica que Prensa Libre nos trae esta mañana. Juntos la vamos a observar, la colocamos en pantalla, Mundo Económico, y nos dice lo siguiente, ahí lo vemos en pantalla: precio de energía sube a mayoristas, es parte de lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a lo económico. De ahí damos otra vuelta de página y tenemos también la siguiente noticia que contarles, que dice lo siguiente: discusión del presupuesto será abierta. Además, defenderán cobro del arancel al pollo. Temas que se debaten en nuestra Guatemala. Y a nivel internacional, aquí vemos entonces mexicano es actor principal de su liberación. Futbolista Alan Pulido sometido a secuestrador y también él logra vencerlo. Delantero juega en el Olympiacos de Grecia por más de 24 horas después de haber sido secuestrado. El futbolista mexicano Alan Pulido quedó a solas con uno de sus captores y él vio la oportunidad. El delantero del club Olympiacos de Grecia forcejeó, lo sometió, le quitó la pistola y celular y llamó al número de emergencias, y así fue como logra su liberación. Este caso muy sonado desde el fin de semana en México. La caricatura del día que colocamos en su pantalla para que usted lo analice. Prensa Libre presentó. Y bueno, y ahora tenemos que hablar de uno de estos temas que en recientes días cobran auge en nuestro país. Claro, es un tema de siempre, un tema de estructura y fundamental para Guatemala, el sistema penitenciario en nuestro país, el hacinamiento de los presos, de criminales, de aquellas personas que esperan juicio. Bueno, y claramente también estas escenas que se observan, por ejemplo, las de hace unos días, en donde vemos el enfrentamiento que ocurre con guardias de seguridad y también quienes son los reclusos en uno de los centros preventivos en nuestro país. ¿Qué dicen estas imágenes de lo que está viviendo Guatemala en cuanto al sistema penitenciario? Ese es el tema que analizamos esta mañana con Lisandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC. Lisandro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Cuando vemos esas imágenes, las del pasado viernes, por ejemplo, Lisandro, vemos ese enfrentamiento que se da entre autoridades y ciertamente parte de los reos del centro preventivo. ¿Qué pasa por tu mente? Tú que te dedicas a analizar precisamente estos temas, cuando ves estas imágenes, ¿qué es lo que dices respecto al sistema penitenciario del país? Bueno, en primer lugar es preocupante porque el Estado no tiene el control del sistema penitenciario. Existe una... Se evidencia en esas Claro, imágenes. por supuesto, existe una desorganización a nivel administrativo. Entonces, desde que se suprimen, en este caso, los contratos 029, que era personal externo con mayor profesionalización, el sistema penitenciario pasa el control de los guardias del sistema penitenciario, pero que obviamente sin una capacitación, sin una preparación, entonces no se tiene en este caso la suficiente capacidad por los guardias del sistema penitenciario de ejercer el control dentro de los centros carcelarios del país. ¿Qué formación llevan estos guardias de seguridad? Bueno, se habla de la carrera profesional, incluso se ha mencionado por ejemplo, un acuerdo entre las universidades, pero que prácticamente se ha quedado bastante limitado. Déjeme decirle que 43 docentes para impartir clases aproximadamente a 3.900 privados de libertad que están inscritos al 2015 y que obviamente es una cantidad bastante limitada, o sea, no se está cumpliendo con ese rol del artículo 19, que es la rehabilitación y la reinserción y educación de los privados de libertad. Aunado a ello, considero que hay una política nacional del sistema penitenciario. A 2 años no se ha hecho ni siquiera un ceso, porque los datos estadísticos que presenta el sistema penitenciario y que presenta en este caso Instituto de la Defensa Pública Penal y el organismo judicial a cargo de los jueces de ejecución, que solo hay 8 en el país, entonces obviamente eso crea una desestabilización, porque no se sabe con exactitud, por ejemplo, cuántos privados de libertad pueden gozar de redención de pena. Se tiene conocimiento que hay privados de libertad que ya cumplieron su condena, y eso es gravísimo porque y eso continúan dentro del por sistema supuesto. Entonces 8 jueces para cuántos, para más de 20.000 privados de libertad. Entonces eso va creando una mora en cuanto a agilizar el procedimiento de redención de pena y aquellos privados de libertad que se encuentran dentro de los centros carcelarios de forma ilegal porque ya cumplieron una condena. El otro tema es, por ejemplo,
los jugosos negocios dentro del sistema penitenciario, que sabemos que son 4 estructuras las que tienen el control. Y esto preocupa porque es una bomba de tiempo. ¿Cuáles son esas estructuras? Por ejemplo, estamos hablando de los Paisa, estamos hablando de la red de Byron Lima, que obviamente pues, fue puesto a disposición, pero que no estamos hablando de una desarticulización, y también de las 2 maras que imperan en el país. Entonces, la disputa del territorio dentro del sistema carcelario es una bomba de tiempo que realmente puede terminar en un enfrentamiento dentro de, tierra de nadie, estos grupos. se podría decir. Es tierra de los líderes que controlan en este caso el sistema penitenciario. Entonces, es preocupante que, por ejemplo, una persona que llega al preventivo de zona 18 tiene que pagar de 3.000 hasta 8.000 quetzales de talacha. Eso es un enriquecimiento ilícito. Si necesita dormir, por ejemplo, en cama, está pagando de 3.000 a 3.500, y si quiere dormir en plancha, está pagando 1.500 quetzales, cuando no debe de ser así. El que no ¿A tiene quién se le pagan esas? A los líderes de las organizaciones dentro del sistema penitenciario. Entonces, hay una complicidad en este caso con guardias del sistema penitenciario que obviamente permiten, porque todo entra por una puerta y todo sale por una puerta. Entonces, se necesita retomar el control del sistema penitenciario, mejorar los controles de seguridad. Veo positivo cómo las fuerzas de Policía Nacional Civil ingresan para en este momento erradicar las matas de marihuana que tenían dentro, armamento y todo eso. Pero eso demuestra también una debilidad que prácticamente no se responde por los guardias de seguridad. Se necesita en este caso de la Policía Nacional Civil. Veo positivo también de alguna otra manera que se están colocando, por ejemplo, los detectores de metal. Pero si existe la corrupción, nosotros somos del criterio que ampliar la cobertura del sistema penitenciario es funcional. ¿Por qué? Porque hay privados de libertad que prácticamente están cumpliendo más de 100 años, 200 años de cárcel, que forman parte de estas estructuras y que ya tienen un modus vivendi dentro del sistema penitenciario. Entonces, estas personas es difícil de rehabilitarlas y prácticamente contaminan a los otros privados de libertad. Entonces, tiene que haber una clasificación por delito, por organización criminal, por reincidencia, que permita de alguna u otra manera evitar esta contaminación. Claro, que es el censo que tú dices que es tan necesario, ¿no? Y que debió hacerse o planificarse desde el 2014, que se plantean esas reformas. ¿Cómo entonces se retoma el control de los centros preventivos? Aquí estamos ya hablando de reformas y, como tú mencionas, quizá un cambio en bases, en las estructuras, en cambiar todos aquellos métodos que se han venido trabajando por décadas, ¿no? Es un trabajo duro que tomará tiempo. Por supuesto, se han tenido reuniones, por ejemplo, en Antigua Guatemala en el año pasado hubo una reunión, tenemos un modelo que se está estudiando, como lo es el modelo de República Dominicana. Ellos logran la profesionalización de los privados de libertad, logran la profesionalización también de los guardias del sistema penitenciario, evitan la militarización en este caso del sistema penitenciario y crea una especie de autosostenimiento económico, o sea, el fomento de trabajo. O sea, en vez de ir los familiares a dejar dinero a los privados de libertad, ellos pues prácticamente se autosostienen. Como las remesas, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Claro. Entonces también limitan el porcentaje de analfabetismo dentro del sistema penitenciario y logran disminuir aproximadamente en un 85-90% la reincidencia, que es lo que no tenemos en nuestro país. Ahora, Lisandro, se analizan estos, como tú mencionas, estos modelos que han funcionado en otros países, y ciertamente cuando hablamos de eso uno dice, bueno, un cambio es posible, pero luego nos recordamos del mal que obviamente atraviesa Guatemala, que es la corrupción. Claro. Y yo creo que sin eliminar esa parte de la corrupción, cualquier modelo sería dificilísimo implementar. Por supuesto, otro tema fundamental que va focalizado a fomentar la corrupción, por ejemplo, los grandes negocios. Yo tengo entendido que por ejemplo, una botella de XL que tiene un precio comercial de entre 70 a 80 quetzales, dentro del sistema carcelario cuesta 300 quetzales. Así escuchamos. Entonces, sí, obviamente ese es un gran negocio, entonces no les interesa de alguna otra manera la rehabilitación, sino lo que se requiere es la reincidencia para permanecer dentro del sistema carcelario. Entonces, una persona, por ejemplo, que discute con otra, lo empuja y lamentablemente resbala y pega en una banqueta y fallece, pues prácticamente, ¿qué se hace? No hay una intención directa de cometer, en este caso, un homicidio, porque ese es un homicidio preterintencional. Si la persona no tiene
la capacidad económica de pagar un abogado particular, prácticamente lo envían a la zona 18, donde están secuestradores, donde están los mareros, una infinidad de personas de alta peligrosidad. Entonces es extorsionado al momento de llegar, es contaminado también cuando ven de alguna u otra manera la forma ilícita de adquirir el enriquecimiento ilícito dentro del sistema carcelario. Entonces sí es importante de alguna u otra manera ampliar esa cobertura. Y aquellas personas, como le indicaba, que ya prácticamente es difícil de poderlo rehabilitar, pues colocarlos pero ahí sí estamos hablando de celdas de máxima seguridad en el país, no como se ha venido diciendo que los guardias, los mismos presos, destruyeron las cárceles de máxima seguridad en el país. Entonces, el problema va focalizado también. Consideramos que se necesita una reforma tanto a la ley de régimen penitenciario, actualizarla en coordinación con las 3 instituciones, que abarque también organismo judicial, claro, porque ese es uno de los problemas esencial que tenemos de un hacinamiento. Entonces, hay salidas, hay salida, pero también debe existir la fiscalización de los fondos que van destinados al sistema penitenciario, los cuales son limitados, pero que muchas veces la mala administración y ejecución que se da y la falta de fiscalización, y para eso existe un órgano que constitucionalmente tiene esa competencia, que es la Contraloría General de Cuentas. Entonces, hay que fortalecer controles internos, deducir responsabilidades también, porque, por ejemplo, los directores de los 21 centros carcelarios son guardias del sistema penitenciario que tienen un salario de 1.900 quetzales base. Con bonos aproximadamente están ganando entre 3.300, 3.400 quetzales. Los que dirigen los centros carcelarios. Entonces, se necesita crear un perfil de personas que tengan como mínimo una profesión a nivel universitario y delegar funciones también dentro de los para los directores, para guardias del sistema penitenciario y también para los alcaides. Hemos visto ahorita recientemente 2 alcaides, uno tenía 8.000 quetzales y el otro tenía aproximadamente 3.000, 3.500 quetzales en el centro preventivo de zona 18. Eso es producto de todas los actos de corrupción que se dan dentro del sistema penitenciario, lo cual es un negocio fructífero. Con un salario, como tú mencionas, de 1.900, es ahí donde uno dice, sí, ciertamente hay que hacer esa reestructuración y mejorar el nivel de personal que se tiene dentro de este sistema y dentro de los centros carcelarios. Por supuesto. ¿Qué se hace entonces? ¿Dirías tú que hay interés en estas nuevas autoridades? Estamos empezando, bueno, diría yo, llevamos prácticamente 6 meses de una nueva administración, un nuevo gobierno, nuevas autoridades. ¿Has visto tú el interés de mejorar este sistema? Veo un interés principalmente del ministro de Gobernación. Él hace un censo y aproximadamente 5.000 personas tienen derecho a redención de penas, lo cual es preocupante y están ahí privados de libertad. 3.000 personas ya cumplieron su condena según el informe que él lo presenta en enero de este año, que prácticamente están privados de libertad. Eso genera un costo para el propio Estado, incluso para nosotros, claro, que somos los que pagamos nuestros impuestos. Eso lo debate, en este caso, el Instituto de la Defensa Pública Penal. Entonces, hay otro dato que dice que 400 privados de libertad ya cumplieron condena. Entonces, ahí es donde está el problema. No tenemos una consolidación estadística que nos permita saber con exactitud el número. Veo que si hay voluntad, está abriendo los espacios de mesas de diálogo para la generación de propuestas, ¿verdad?, en los diferentes sectores, pero partamos de que ya tenemos una política nacional de reforma al sistema penitenciario, a la cual se le debe dar seguimiento. El problema es el presupuesto y por eso no se ha podido ejecutar. Hablemos, el otro tema es la reforma del régimen penitenciario en coordinación con el sistema de justicia del país y de algún